La noche cabalgó desbocada. El monte empezó a murmurar. Las voces fueron creciendo en sombras y los huacos dormidos despertaron al vaho del hombre. Ramón Ordaz. Luis Repeto con ustedes. Los saludo desde Huantinamarca, parte del complejo arqueológico de Maranga, incluido el Parque de las Leyendas. Además, estamos en un sitio histórico, porque en estas instalaciones funcionó el campo de la Feria Internacional del Pacífico. Hoy se ha convertido en el Parque María de Jesús Vázquez. De esta manera, estamos confrontando el pasado con el presente, a través de los testimonios arqueológicos de esta importante huaca y además del espacio verde. Y ustedes pueden interactuar con su patrimonio, ayer, hoy y mañana. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya. El humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Lima milenaria, entre huacas y museos al aire libre. El museo al aire libre es una exposición permanente y pública. Puede ocupar grandes extensiones de terreno y se puede presumir que algunas son museos tan antiguos como los primeros pobladores de este territorio. Esta es la visión de Lima y sus huacas. ¿Qué es una huaca? Huaca es uno de los términos más interesantes, digamos, del idioma quechua y aymara, porque ambas lenguas comparten esta voz. Los quechuas, huaca significaba persona, lugar u objeto sagrado, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, cuando los españoles recién llegan a Lima y comienzan a preguntar quién era el soberano de este territorio, ¿no? Ellos comienzan a tener la voz de Cusco como sinónimo de Inca, y es que el Cusco se movía, ¿no? El centro estaba en movimiento. Las huacas son edificaciones prehispánicas. Algunas fueron centros administrativos, otras fueron centros religiosos e incluso centros funerarios. Son grandes muros, con millones de adobes, siempre de mirada al infinito, en busca de sonidos y respuestas de quienes alguna vez superpusieron estos adobes y al observarlos se dejan ver ya no como aquel sacralizado y lejano, sino al alcance de todos para entender mejor el por qué, dónde, cómo y cuándo. Estamos con Javier Lizarzaburu, el responsable de la campaña Lima Milenaria, capital de culturas. Con él vamos a conversar acerca de lo que significa ese término que se ha acuñado y que todo limeño y todo peruano debe tener en cuenta, que Lima es una ciudad milenaria. Es verdad, es un concepto que no es novedoso en el sentido de que hace referencia a más de 2000 años de desarrollo urbano, pero al mismo tiempo es nuevo por el hecho de que la mayoría de limeños no conocemos lo que tenemos en la ciudad. Y dime, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue tu visión? ¿Cuál es la intención de promover a través del diario y de los medios de comunicación como TV Perú, a través de Museos Puertas Abiertas, de compartir el tema de esta ciudad milenaria, capital de cultura? ¿Por qué? Bueno, eso lo que tú dices es clave, lo de compartir. Yo había vivido muchos años fuera y tuve la gran oportunidad y la gran suerte de ver que Lima se había convertido en un objeto de estudio serio, continuado, de arqueólogos, arquitectos, especialistas que había empezado a sacar nueva información sobre esta Lima antes de 1535.
Bueno, había no solamente arquitectura, sino había unos grandes complejos urbanos y centros ceremoniales, como también había un tejido territorial, una arquitectura del paisaje, un territorio construido en base a la irrigación artificial, ¿no? Por lo tanto, un territorio construido en base a canales, caminos, alamedas, campos de cultivos. Los monumentos arqueológicos de Lima son un reto en el sentido que podemos considerar a la ciudad como uno de los grandes centros arqueológicos de todo el Perú, por la gran cantidad de monumentos que podemos encontrar dentro de la provincia. Por ejemplo, estamos hablando de alrededor de 300 monumentos arqueológicos para la provincia de Lima. Lima ha cambiado con el tiempo. Es hoy una ciudad mestiza, en busca de raíces sólidas que hablan de sus espacios. El poder encontrar raíces sólidas que nos hablaban de un desarrollo urbano era una posibilidad de establecer puentes con todos esos orígenes que forman parte de lo que es Lima hoy. Inserto en ese tejido territorial estaban estos grandes complejos urbanos como Maranga, donde estamos, y obviamente arquitectura de tipo público, como también arquitectura residencial. Maranga fue un centro importantísimo durante la época Lima, constituido como centro teocrático, con grandes pirámides que dominaban el espacio. Los datos etnohistóricos ayudan a comprender la relación entre el hombre y las huacas. Según el periodista Javier Lizarzaburu, los limeños no reflexionamos sobre nuestro pasado o nuestro origen. A partir de las investigaciones de los arqueólogos, arquitectos e historiadores, recién valoramos lo que significa vivir en este espacio. En San Miguel, por ejemplo, en el mismo Parque de las Leyendas, donde se encuentra una parte crucial de la historia de esta Lima milenaria. Aquí se produce uno de los primeros trazos urbanos de la ciudad hace 2200 años. En el Parque de las Leyendas se observa arquitectura monumental. Se pueden distinguir templos, palacios, centros administrativos, el área amurallada y sin amurallar, y siguiendo estas plataformas, vemos que todo este gran camino se conectaba con otros complejos urbanos, de manera que habían caminos que unían todo el territorio del valle. Estamos ante un caso particular. Aquí, en el Fundo Pando, en la Universidad Católica, confluye lo que es tradición y modernidad. Podemos apreciar, al final, estos edificios contemporáneos en la Avenida Universitaria. Pero yo estoy dentro del denominado Camino Inca, construido entre 1470 y 1533, 2 años antes de la fundación española de la ciudad de Lima. Este camino nos lleva hacia el complejo arqueológico de Maranga y es un testimonio más de la Lima milenaria. Los caminos estaban definidos normalmente por estos grandes murallones de tapial, que tienen sentido porque la gente recorre una calzada que está delimitada, está configurada. Alejo, esto es Lima milenaria. Sí, es increíble. Tiene también sentido para que los animales del momento que acompañan las cargas, por ejemplo como las llamas, no se salgan del camino e ingresen a los campos de cultivo. Por aquí caminaban los antiguos peruanos. Mateo Salado, al ser uno de los centros administrativos ceremoniales Ichma, que todavía conserva gran parte de su arquitectura, es una inigualable oportunidad para
conocer la historia prehispánica de Lima y para implementar estrategias de gestión que puedan incluir tanto los aspectos científicos como los aspectos que tienen que ver con la construcción del sitio como patrimonio para la comunidad, ¿no? Este complejo arqueológico toma el nombre del ciudadano francés Mateo Salet, que vivía en La Huaca en los tiempos del virreinato. Fue acusado de hereje, murió quemado en la hoguera y se convirtió en una de las primeras víctimas de la Inquisición en Lima. Lo más sobresaliente que se ha encontrado arquitectónicamente, por ejemplo en la pirámide B, que viene a ser en realidad una suerte de trono para dirigir una serie de asambleas bastante grandes. Y además tenemos otra estructura que le llamamos el pozo ceremonial, una concavidad especialmente diseñada para que cuando los líquidos, parte de libaciones sagradas, se hacen caer sobre este pozo, eran canalizados hacia el suelo, ¿no? Las huacas, sus espacios y caminos, aún envueltas en misterios, se retratan con toda su complejidad, como las bibliotecas más antiguas y grandes, distribuidas en todo el Perú, en las cuales se sigue descifrando la historia, tomando como punto de partida sus mismos territorios. Hay algunas regiones como Lambayeque, Ica o Cusco que toda la región constituye una enorme huaca. Las huacas tienen vida porque nos permiten investigar los testimonios del pasado para interpretarlos en el presente, para autoafirmarnos como peruanos. Todo el territorio nacional tiene huacas. Ahora, en la nueva era de los museos, estas huacas se presentan como museos abiertos, porque cumplen las mismas finalidades. Conservan, investigan, promueven, difunden y muestran los testimonios del pasado, pero con una finalidad educativa y para la autoafirmación de nuestras identidades. En esta nueva era de los museos, presentamos esta nueva propuesta para usted. Dirección: San Miguel, Lima, Perú.